Estimados invitadas y invitados, representantes de las instituciones y organizaciones de defensa de los derechos humanos, colegas del cuerpo diplomático, expertos en relaciones internacionales, profesores y estudiantes, queridos amigas y amigos, bonsoir a tous et à tous, bienvenue. Es un gran placer recibirles esta tarde en el Palacio Ortiz Basualdo para celebrar juntos el Día Internacional de los Derechos Humanos que tuvo lugar oficialmente el sábado pasado, con motivo del aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 74 años. En esta ocasión quisiera, como representante del gobierno francés, reiterar el compromiso de Francia de apoyar a los defensores de los derechos humanos que luchan en circunstancias difíciles y peligrosas por el respeto de los derechos. El Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia está firmemente comprometido en esta lucha por nuestros valores: la dignidad humana, la resistencia democrática y contra las violaciones de los derechos humanos. En un momento en el cual las libertades individuales y la democracia se ven cada vez más atacadas, me complace que Francia y Argentina actúen juntas para defenderlas. Ya estamos llevando a cabo con éxito numerosas acciones conjuntas para reforzar la resistencia de las democracias ante esos ataques. Por ejemplo, hemos promovido conjuntamente la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas de 2006, que ella misma fue el resultado del trabajo conjunto de expertos franceses y argentinos, los que nos han permitido conseguir este año recientemente la ratificación de 4 nuevos estados parte: Croacia, Dinamarca, Luxemburgo y Eslovenia. Los menciono los 4 porque son países de la Unión Europea y me alegro que nuestros colegas de la Unión Europea también hayan ratificado esa convención tan importante. También apoyamos conjuntamente hace poco el llamamiento a la acción por los derechos de la infancia en el entorno digital, lanzado en noviembre de 2021 con ocasión del Foro de París, conjuntamente por el presidente de la República Francesa y UNICEF. Y también compartimos una prioridad común por la diplomacia feminista, y en particular en el ámbito de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos. Yo mencioné solo unos de los temas en los cuales trabajamos juntos, pero por supuesto hay un lugar en el cual Francia y Argentina trabajan, un lugar sumamente importante en el cual Argentina juega un papel de primer plan, es el Consejo de Derechos Humanos, que cuenta con una enérgica y eficaz presidencia argentina y que Francia apoya plenamente. La defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la acción de esta embajada y del Institut Français d'Argentine. Trabajamos mano a mano con las autoridades y la sociedad civil en Argentina para construir proyectos juntos y promover el debate de ideas con expertos franceses y argentinos. Hoy se enmarca también esa charla en ese conjunto. Quisiera destacar también un programa significativo de cooperación universitaria que organizamos desde hace varios años con la Facultad de Derecho de la UBA y la Fundación René Cassin, Instituto Internacional de Derechos Humanos. A principios de septiembre pasado se llevó a cabo la 4ª edición del curso avanzado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Buenos Aires, a destinación de un público de estudiantes, abogados, funcionarios y defensores de los derechos humanos. Estimados invitadas e invitados, esta tarde estamos reunidos precisamente en el marco de nuestra excelente cooperación con el Observatorio de Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, para asistir a esta charla sobre la temática, la dialéctica de las sanciones internacionales y los derechos humanos. Las sanciones internacionales son un tema de debate que genera varias
apreciaciones según los actores estatales, universitarios y de la sociedad civil. Y como lo saben, y como yo lo reivindico muy seguido, la embajada es un lugar que quiero de diálogo entre puntos de vista diferentes. Mostrar que se puede dialogar cuando uno no viene de la misma vereda. Y la idea de la conferencia de hoy es que se pueden expresar libremente las diferentes posiciones, siguiendo la tradición de apertura al debate promovida por Francia. Cuanto a la posición de mi país, porque tengo que darle primero, Francia apoya las sanciones multilaterales adoptadas en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU y también las medidas adoptadas por el Consejo de la Unión Europea. ¿Te acuerdas que mencioné que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia ahora se llama Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores? Y el orden de las palabras sí importa, ¿no? Porque Europa para nosotros es el marco internacional, primer marco internacional, justo después del marco nacional. Según los casos, esas sanciones, estas medidas pretenden presionar a un gobierno, personas físicas o jurídicas, grupos o entidades no estatales que no respetan el derecho internacional o los derechos humanos para que pongan fin, por ejemplo, a una guerra, a violaciones de derechos humanos, a actividades terroristas o al desarrollo de un programa nuclear ilegal. Con esto ya saben de qué país hablo. Hay que subrayar que prestamos especial atención al hecho que estas medidas restrictivas sean selectivas, con el fin de minimizar las consecuencias indeseables sobre la población civil y los terceros países o sobre el acceso a la ayuda humanitaria. Además, averiguamos que se basen en criterios precisos y pruebas sólidas. En particular, Francia apoya el régimen mundial de sanciones de la Unión Europea en materia de derechos humanos puesto en marcha en diciembre de 2020 y recientemente prorrogado un año más. Este programa, esa nueva iniciativa, permite a la Unión Europea perseguir a personas físicas y jurídicas, entidades y organismos responsables de graves violaciones y abusos de derechos humanos en cualquier parte del mundo o implicados o asociados con ellos. En cuanto al conflicto desatado por Rusia contra Ucrania, los 27 Estados miembros de la Unión Europea adoptaron el 6 de octubre de 2022 un octavo paquete de sanciones individuales y sectoriales contra Rusia. En respuesta, ¿por qué el octavo? En respuesta a la escalada agresión rusa en Ucrania. Nuestro objetivo común es presionar a Rusia para que opte por el alto el fuego y las negociaciones. Pero no me quiero extender más, no me toca a mí hacer la charla, solo para hacer una presentación breve. Y tenemos la suerte de tener dos verdaderos expertos de la temática acá esta tarde, aunque me siento un poco partícipe a un tiempo de mi carrera, porque estuve en Francia 2002 a 2005 en un departamento del Ministerio de Asuntos Exteriores que estaba encargado de lucha contra el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, así que las negociaciones de inscripción de entidades en el marco de Naciones Unidas o de la Unión Europea es algo que conozco un poco. Sé que van a compartir análisis que serán muy interesantes los oradores que están a mi lado y que quizás no van a validar mis palabras, pero ya van a respetar como nosotros respetamos la suya. El debate va a ser bienvenido, lo espero muy interesante. Tengo el honor entonces de presentarles los dos oradores. Primero la doctora Muriel Ubeda-Saya, profesora de Derecho Internacional Penal de la Universidad de Lille en Francia. Es autora de libros sobre el tema como La soberanía penal del Estado del siglo XXI. Además de sus responsabilidades de investigación y profesoral, es una practicante del derecho internacional penal. Es árbitra y mediadora en la Cámara de Arbitraje Internacional de París y fue abogada en 2021 de la República Democrática del Congo en el caso Actividades Armadas en el territorio del Congo ante la Corte Internacional de Justicia. Nous sommes ravis
ravie de vous accueillir ce soir à l'ambassade, chère Muriel. Merci beaucoup. Y nuestro segundo orador es el doctor Emiliano Buis, profesor de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Humanitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y también profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Universidad del Centro en Azul. Además de la UBA, estudió también en la Universidad de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Es investigador permanente del CONICET y director académico del Observatorio de Derecho Internacional Humanitario de la UBA. Y fue consultor jurídico del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la ONU. Cher Emiliano, es un placer contar con su presencia hoy. Merci beaucoup. Estimados invitados y invitadas, les deseo a todos una excelente charla. Muchas gracias. Con mi colega, el profesor Emiliano Buis, estamos muy agradecidos a la embajadora y a todas las personas que trabajan en esta magnífica embajada por recibirnos para hablar de la relación entre las sanciones internacionales y los derechos humanos. Tengo que decir que yo no hablo perfectamente español y que entonces espero que van a entenderme, que es un tema un poco técnico. Esta charla marca la primera etapa de una colaboración académica entre la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Lille sobre un proyecto que presentaré ante mi universidad a principios de 2023 y que se refiere a la indemnización de las víctimas de crímenes masivos. Vamos a presentar juntos una charla sobre cómo nosotros, como académicos, entendemos la relación dialéctica entre las sanciones internacionales y los derechos humanos. En efecto, se trata de una relación dialéctica porque está hecha de tensiones y contradicciones. De hecho, las sanciones se adoptaron inicialmente para reforzar la eficacia de los derechos humanos y permitir un mayor respeto de los mismos. Sin embargo, sus efectos pueden llevar a situaciones en las que se violen estos derechos humanos y el reto para la comunidad internacional hoy en día es garantizar que el remedio no sea peor que la enfermedad. Creo que puedo con Okay. esto. Bueno, muchísimas gracias de vuelta por la invitación. Me sumo a las palabras de agradecimiento de Muriel, a la señora embajadora y a todo el personal de la embajada que nos ha invitado a compartir algunas reflexiones sobre este tema, que es un tema que está muy lejos de ser clausurado, es un tema que esperamos simplemente poder abrir con relación a las complejidades que puede acarrear respecto, digamos, de su funcionamiento y de su actualidad. Un elemento quizás importante a la hora de empezar a generar este diálogo con Muriel tiene que ver con un aspecto que a mí me parece clave y que responde a la naturaleza del derecho internacional, ¿no? En general, debemos distinguir el orden jurídico internacional, que es un orden que es descentralizado, que es un orden estadocéntrico, donde son los estados los que, a través de acuerdos libres de voluntad, van generando las normas del sistema, y el sistema propio de los derechos nacionales, en donde el Estado ejerce, desde el punto de vista soberano, la posibilidad de imponer unilateralmente las sanciones con relación a quienes se encuentran bajo su jurisdicción. Esto es importante porque entonces las sanciones, como concepto jurídico, responden a un mecanismo jurídico que es inherente al funcionamiento del propio Estado, ¿no? A este rol jerárquico del Estado que logra imponer de alguna manera este famoso monopolio legítimo de la violencia con respecto a quienes están bajo su jurisdicción. Cuando desplazamos el concepto de sanciones del ámbito del derecho interno al ámbito del derecho internacional, en un contexto de un sistema que está autorregulado, que es descentralizado, que es un sistema de coordinación, el principio de la igualdad soberana de los Estados parece de alguna manera contradecir la mera posibilidad de que un Estado, por ejemplo, establezca sanciones con relación a otro. Claro, ¿cómo hacer entonces
en un contexto como el que estamos viviendo, en el que las normas más fundamentales del derecho internacional son en muchos casos violados por cuantiosos estados en el ámbito de las relaciones que se producen en la comunidad internacional. Bueno, es claro, me parece a mí, que existe la responsabilidad internacional de los estados cuando hay claras violaciones a las normas del derecho internacional vigente que son atribuibles al Estado. El gran problema es que, una vez establecida esa responsabilidad, los mecanismos que el derecho internacional ofrece para que esa responsabilidad efectivamente genere consecuencias concretas, que se le pueda establecer de manera particular las consecuencias, los efectos de la responsabilidad a quien viola las normas de este orden jurídico, hace necesariamente que el sistema sea mucho más oscuro y complejo. La Carta de Naciones Unidas prevé una posibilidad concreta, que es una posibilidad multilateral y que está establecida esencialmente por el funcionamiento del Consejo de Seguridad, que, como ustedes saben, es el órgano político del sistema de la Organización de Naciones Unidas y que de alguna manera tiene la responsabilidad primordial, esto lo dice la propia Carta, de mantener la paz y la seguridad internacionales. A tales fines, el Consejo de Seguridad puede establecer una serie de decisiones, puede tomar medidas que de alguna manera suponen una respuesta de la comunidad internacional que los miembros de Naciones Unidas le han delegado a ese Consejo. Entre esas posibles respuestas está, por supuesto, la toma de medidas obligatorias que no implican el uso de fuerza en el marco del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, en particular el artículo 41. Y entonces podríamos pensar que el régimen de sanciones multilaterales que se ha establecido en el contexto de Naciones Unidas depende, en términos jurídicos, de esta posibilidad discrecional que el Consejo de Seguridad tiene en el marco del capítulo 7 de la Carta, en el marco del artículo 41, que le permite tomar, entre otras medidas, por supuesto, sanciones contra aquellos estados que resultan violadores de normas vigentes del derecho internacional. Claro, una cosa es lo que la Carta de Naciones Unidas dice desde 1945, otra cosa es lo que la realidad de las relaciones internacionales ha permitido que se produzca en el transcurso de las últimas décadas. Y sabemos que, evidentemente, durante la Guerra Fría, el Consejo de Seguridad estuvo paralizado precisamente por el ejercicio del derecho de veto de los estados que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, sea del bloque occidental, sea del bloque del este. Frente a esta imposibilidad, entonces, de recurrir al establecimiento de medidas coercitivas multilaterales aprobadas en el marco del capítulo 7 de la Carta, se abre entonces la puerta a las llamadas medidas unilaterales, que son adoptadas por cada Estado en nombre de su propia soberanía y muchas veces basados en la doctrina de una suerte de autoprotección, ¿no?, de self-help. Es decir, medidas que tienen que ver con lo que llamamos en derecho internacional represalias, contramedidas, en algunos casos medidas de retorsión, que no son violaciones del derecho internacional, pero que tienden a generar algún mecanismo de presión con relación a otro Estado para que ese otro Estado cumpla con las obligaciones derivadas de las normas vigentes del derecho internacional. Y en este sentido, si hacemos un poquito de historia, podemos mencionar, por supuesto, el caso de Estados Unidos, ¿no?, que evidentemente ha recurrido a este tipo de medidas de carácter unilateral. En los años 1990, por ejemplo, adoptó una serie de sanciones unilaterales extraterritoriales en el marco de su política exterior. Para citar simplemente algunos ejemplos, las leyes Helms-Burton en el caso de Cuba, por ejemplo, o Amato Kennedy en los casos de Irán y Libia. En una primera etapa se trataba de sanciones globales, ¿no?, lo que en inglés llamamos comprehensive sanctions. Es decir, eran instrumentos particularmente fuertes para poder ejercer de alguna manera este derecho internacional presionado, para poder ejercer esta voluntad de llevar a los estados violadores hacia el camino del cumplimiento, que generaban de alguna manera cierta presión global, en particular básicamente fundado en cuestiones económicas, ¿no?, tratando de, mediante medidas de carácter financiero, intentar que los estados modificaran su comportamiento, que era de alguna manera juzgado como reprensible, como criticable por parte de los intereses y de los valores de los Estados Unidos. Los Estados Unidos entonces justificaron gran parte de estas sanciones por su voluntad, y acá retomo un poco lo que decía Muriel, de garantizar el respeto de los derechos humanos, ¿no? El fundamento
quizás retórico, del empleo de estas sanciones unilaterales era la necesidad de buscar un mecanismo que de alguna manera protegiese los derechos humanos cuando los mecanismos multilaterales vigentes no estaban en condiciones de poder cumplir con ese rol. Solamente un ejemplo para que ustedes vean un poquito esta retórica de los Estados Unidos. Cuando se adopta la Cuban Democracy Act en 1992, el gobierno de los Estados Unidos sostuvo que lo hacía precisamente porque el gobierno de Fidel Castro había demostrado, estoy citando del texto, un rechazo palpable de las normas internacionalmente reconocidas en materia de derechos humanos y los valores democráticos. Por lo tanto, un poco la razón de ser de estas medidas unilaterales en la década del 90 tenía que ver con esta intención por parte de Estados Unidos de favorecer, de impulsar la transición democrática, en el caso de Cuba, precisamente de su régimen, hacia el respeto pleno de los derechos humanos. Claro, una vez que estas medidas empezaron a ser tomadas de manera unilateral, empezaron a surgir una serie de críticas, ¿no? Críticas que se han manifestado en varios foros internacionales. En el ámbito de la Asamblea General de Naciones Unidas ha habido muchas críticas por parte de algunos estados. También en el ámbito no gubernamental, donde muchos juristas, expertos en la materia, empezaron a criticar este tipo de decisiones que eran consideradas difícilmente compatibles, efectivamente, con el respeto de la soberanía y de los grandes principios establecidos por el derecho internacional. En América Latina, precisamente, se ha generado una de las corrientes más críticas con relación a esto, dado que, como vamos a decir en un ratito, en gran medida estas prácticas unilaterales han procedido muchas veces de estados que han intentado de alguna manera justificar cierto tipo de dominio hegemónico en términos de presión internacional y, de alguna manera, considerados unilateralmente como estados que han intentado promover la democracia en contextos extraterritoriales. Y esto ha generado una crítica en la que me parece se aúna no solo cuestiones de carácter jurídico, como vamos a ver en un ratito, sino además un fuerte rechazo del orden de lo político. Con la caída del muro de Berlín en 1989, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas volvió a ser operativo y, por tanto, pudo adoptar las sanciones previstas en la Carta de las Naciones Unidas. Los años 90 fueron apodados la década de las sanciones. Para aislar y debilitar al gobierno de un Estado que no respete el derecho internacional, el Consejo impondrá embargos de armas, petróleo o determinadas tecnologías como las telecomunicaciones, como ocurrió en Irak. Sin embargo, pronto se dará cuenta de que estas sanciones globales producen efectos perversos contra las poblaciones, que se ven empobrecidas y privadas de algunos de sus derechos los más fundamentales, como el derecho a la alimentación o una atención sanitaria adecuada. Por eso el Consejo desarrollará lo que se conoce como sanciones inteligentes o selectivas, lo que se llaman en inglés smart sanctions or targeted sanctions. Estas sanciones van dirigidas a personas concretas como jefes de Estado o de gobierno, pero también empresas, organizaciones terroristas o determinados tipos de bienes o mercancías. Al estar mejor orientadas, se supone que sus efectos son más proporcionales a los objetivos perseguidos. Por ejemplo, en lugar de un embargo de materias primas que afecta a toda la población, puede ser un congelamiento de los activos de determinados dirigentes políticos o la prohibición de expedirles los visados que necesitan para viajar. El Consejo de Seguridad establece listas negras, que se llaman en inglés blacklists, en las que figuran personas sospechosas de actividades ilegales, como terroristas o miembros de regímenes políticos como el de Irán, que están desarrollando armas nucleares. También el Consejo crea comités de sanciones para supervisar su aplicación. Estados Unidos también adopta sanciones selectivas para presionar
a los estados considerados infractores, en inglés rogue states. Justifica la adopción de estas sanciones unilaterales por las deficiencias de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz, ya que el Consejo de Seguridad sigue paralizado por el ejercicio del veto en cuanto la situación afecta a uno de los 5 miembros permanentes, como podemos ver hoy en la situación en Ucrania. No voy a entrar en los detalles de la legislación estadounidense, porque es demasiado técnica, pero me parece que hay dos elementos interesantes en el ámbito de la acción del Office of Foreign Assets Control y del Department of Justice. Por un lado, existe un verdadero punto de inflexión en la legislación estadounidense a partir de la aprobación en 2012 de la Magnitsky Rule of Law Accountability Act, cuyo objetivo era de sancionar a cualquier persona implicada en la muerte del abogado ruso Sergei Magnitsky, encarcelado arbitrariamente por las autoridades rusas. La Global Magnitsky Human Rights Accountability Act de 2016 generaliza este mecanismo a todas las situaciones de violación de los derechos humanos y corrupción en el mundo. Y en 2019 se aprobó la Caesar Serious Civilian Protection Act, que permite castigar a todos aquellos que sean cómplices del régimen de Bashar al-Assad o que se enriquezcan en la reconstrucción en Siria. Por otra parte, los efectos de las sanciones estadounidenses son absolutamente drásticos. Son drásticos porque estas sanciones pueden afectar a todas las transacciones realizadas en dólares, lo que les confiere un ámbito de aplicación casi ilimitado. ¿Y por qué Estados Unidos ha desarrollado una ley de sanciones secundarias? Es decir, además de los objetivos primeros, directamente perseguidos, es decir, estados, individuos, empresas, organizaciones, también pueden serlo los objetivos secundarios, es decir, todas las personas que mantengan relaciones jurídicas y económicas con los objetivos primarios. Un gran número de estados adoptarán, siguiendo a Estados Unidos, una legislación que les permita imponer sanciones unilaterales, incluidos estados que fueron muy críticos con esta práctica violatoria del multilateralismo, como China o los estados de la Unión Europea. Por ejemplo, el Reglamento 2020-1998 de la Unión Europea establece un régimen global de sanciones europeas en materia de derechos humanos. Hoy, por tanto, las sanciones proliferan en el orden internacional. Aunque la mayoría de ellas se justifican por el refuerzo del respeto de los derechos humanos, sin embargo, conducen a situaciones en las que estos derechos se ven menoscabados o incluso violados, como explicará ahora Emile. Cuando Muriel dice que efectivamente las sanciones proliferan en el derecho internacional, basta con ver un poquito los números, ¿no? Frente a los 31 regímenes de sanciones que han sido impuestos por el Consejo de Seguridad, 14 de los cuales están aún vigentes. Si analizamos las sanciones unilaterales extraterritoriales, vemos que son más de 150 en el caso de Estados Unidos, o de 75 más o menos en el caso de la Unión Europea, la mitad de las cuales son sanciones autónomas, es decir, sanciones que no están directamente relacionadas con aquellas en cuyo marco, digamos, el Consejo de Seguridad ha decidido establecerlas. Y por supuesto hay un alto grado también de ineficiencia, digamos, respecto del objetivo que algunas de estas sanciones han promovido, como vamos a decir en un ratito.
Me parece a mí que una buena manera, digamos, para entender los problemas que estas sanciones han generado en el ámbito de los derechos humanos es examinar un poquito también lo que ha dicho la relatora especial que ha sido nombrada sobre este tema, sobre los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales sobre el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Esto es una relatoría que fue creada por el Consejo de Derechos Humanos en el 2014 mediante la resolución 2721. Hoy esta relatoría, desde el año 2020, está ejercida por una profesora bielorrusa, Aliena Duhan, que ha emitido varios informes, algunos genéricos sobre el problema y otros más particulares, y esto me parece interesante, en donde ella percibe, a partir de visitas que ha hecho a ciertos estados que están en este momento sancionados por regímenes de sanciones unilaterales, lo que ella percibe como violaciones palpables al sistema de los derechos humanos. Lo que esta relatoría especial ha notado es que la adopción de este tipo de medidas, por muy específicas que sean, van generando progresivamente violaciones significativas de los derechos humanos. Es decir, el hecho de que se trate en algunos casos de sanciones selectivas, de sanciones proporcionadas que a priori parecerían más respetuosas de los derechos de la población de los estados afectados, no implican, sin embargo, que no se produzcan violaciones de derechos humanos, sea de manera directa o sea de manera indirecta. En este caso, los efectos, entonces, de estas sanciones superan largamente las personas o las entidades que han sido identificados selectivamente como objetos primarios de ese tipo de decisión. Voy a dar solamente algunos ejemplos que provienen un poco de los informes de la relatora especial. Un gran problema, por ejemplo, tiene que ver con los empleados de las empresas que son, de alguna manera, objeto de este tipo de sanciones. Esto ha sido también identificado como un problema por la Organización Internacional del Trabajo, que habla de la precarización de estos empleados y, por lo tanto, de la baja, además, del descenso de las pensiones, de las coberturas de seguridad social. Solamente un ejemplo: 2.000 empleados de la compañía aérea bielorrusa Belavia, por ejemplo, fueron impactados por el hecho de la prohibición de los sobrevuelos territoriales en el caso del conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? Y cuando uno piensa en las sanciones que se establecen de manera concreta, selectiva y lícita, no necesariamente uno percibe la realidad concreta de la posible afectación de empleados que poco tienen que ver con la decisión concreta de, por ejemplo, recurrir a violaciones de derechos humanos. Esto, por supuesto, además impacta en la familia de los empleados, la población en su conjunto, y esto ha sido particularmente analizado en el caso de Venezuela, ¿no? De la relatora especial se trasladó a Venezuela, digamos, a principios del 2021, y ha visto de qué manera se ha generado también, a partir de las sanciones, una suerte de empobrecimiento de la población que de alguna manera desencadena también un perjuicio en las infraestructuras, en los cortes de electricidad, etc. Por supuesto que acá ustedes están viendo el corazón del problema, ¿no? Acá en el corazón del problema lo que se percibe es que en muchos casos también pensar que las sanciones son la solución también a violaciones graves de derechos humanos es de alguna manera un aspecto, digamos, para ver en el problema, pero no siempre la implementación de este tipo de sanciones puede generar de alguna manera un efecto que necesariamente sea eficaz con relación a esas violaciones de derechos humanos producidas, sino que a veces, y por eso hay una dialéctica que es también importante destacar, a veces es posible que la propia sanción, en algunos casos, cuando no está monitoreada, cuando está liberada simplemente a la decisión unilateral de un Estado que considera que es apropiado realizarlo para llevar adelante el cumplimiento del derecho internacional, bueno, esto a veces puede generar algún tipo de complicación. De hecho, ha habido mucha crítica, por ejemplo, después del informe de la relatora especial en Venezuela, precisamente porque atribuir también la violación de derechos humanos a las sanciones es considerado también por algunos como una manera de borrar el hecho de que ya antes de las sanciones había numerosas violaciones de derechos humanos gravísimas que en principio la sanción o las sanciones procuraban de alguna manera reducir. Entonces, parece que ahí hay un punto interesante, digamos, para debatir. En el informe, además, de la relatora, se habla de algunos derechos humanos específicos que ella considera que, en el caso de sanciones unilaterales extraterritoriales que no están sujetas a vigilancia o monitoreo, pueden producirse. Es el caso, por ejemplo, del derecho a la vida. Esto
de hecho, ha generado alguna reacción en el ámbito de la comunidad internacional, pero es cierto que en muchos casos, históricamente, algunas de estas sanciones unilaterales han generado la privación a la población de acceso a bienes de primera necesidad, ¿no? Esto se percibe, por ejemplo, con las sanciones que el Consejo de Seguridad mismo, y ni siquiera ahí estamos hablando de sanciones unilaterales, estamos hablando de sanciones absolutamente legítimas y multilaterales, en la década del 90 llevó adelante en Irak, ¿no? Estas sanciones que han producido, digamos, efectos muy concretos con relación al acceso a bienes indispensables para el mantenimiento, digamos, y la supervivencia de la población. O incluso, en algunos casos, la práctica ilícita de ejecuciones extrajudiciales. Por otro lado, algunos perciben a las sanciones como una afectación a la soberanía, ¿no? Esto también, en lo que se refiere a las lógicas de autodeterminación, que por parte de un Estado se le imponga a otro ciertos mecanismos para modificar su propia política nacional, su propia política exterior, puede de alguna manera implicar una afectación del derecho soberano que todo Estado tiene a poder decidir su sistema político y su modo de organización. Y por supuesto el derecho al desarrollo, que hoy es un derecho humano, digamos, clave, y que en algunos momentos, por supuesto, estas sanciones de alguna manera comprometen, sobre todo cuando hablamos de un empobrecimiento de la población, muchas veces, digamos, por medios secundarios, ¿no? Cuando no es el objetivo primario de la sanción, sin embargo, indirectamente se puede producir algún tipo de afectación al derecho al desarrollo, ¿no? En el caso de Venezuela, una vez más, y cito este caso porque es uno de los últimos informes que la relatora publicó, las sanciones sectoriales sobre industrias del petróleo, del oro y de la extracción minera han demostrado en muchos casos cómo esto ha afectado directamente a la propia población venezolana, que evidentemente no era el objeto, digamos, que las sanciones tenían en miras a la hora de generar algún efecto o alguna consecuencia. Por supuesto que frente a esto hay cierto espacio para ciertas exenciones o excepciones que están precisamente previstas cuando se trata de este tipo de sanciones. Y esto yo diría que es como una nueva generación, ¿no?, de sanciones dirigidas o selectivas, que es que en muchos casos estas sanciones no pueden de alguna manera afectar cuestiones vinculadas con motivos humanitarios. Es decir, la imposición de una sanción de ninguna manera puede de alguna manera englobar lo que implicaría el acceso, por ejemplo, a bienes humanitarios, a bienes médicos o a la asistencia que se le puede proporcionar a la población sujeta a ese régimen sancionatorio. Y doy solo un ejemplo muy reciente, porque es una resolución del Consejo de Seguridad del 9 de diciembre pasado, la resolución 2664 del 2022, donde efectivamente se ha reconocido la necesidad de excluir todo lo que tiene que ver con la asistencia humanitaria del contenido concreto de las sanciones, aun cuando se trate de sanciones absolutamente selectivas, inteligentes o que específicamente se refieren a un aspecto concreto. La asistencia humanitaria, entonces, pareciera que no entra, digamos, dentro de la esfera de lo que las sanciones establecen como aspecto de prohibición. No constituyen otorgar asistencia humanitaria a un Estado sancionado no constituye una violación de precisamente de esa sanción, pero aún así, esto no quiere decir que los problemas, digamos, se eliminen o se erradiquen. Y doy solamente algunos ejemplos. Aún cuando se acepte la asistencia humanitaria, el modo en que se produce la entrega de esa asistencia humanitaria a veces es muy difícil en un contexto en donde hay múltiples prohibiciones que afectan a distintos sectores de la sociedad, en muchos casos, por ejemplo, incluyendo cuestiones de transporte o la degradación de las infraestructuras que hacen que físicamente sea muy difícil poder proporcionar esta asistencia humanitaria, aun cuando la propia asistencia no sea violatoria de la sanción. En algunos casos las empresas, frente a un Estado que ha sido sancionado, deciden directamente no realizar acciones lícitas, por lo que se ha denominado una suerte de overcompliance, ¿no? Una especie de exceso de cumplimiento respecto de las sanciones, absteniéndose de actuar, incluso cuando esa actuación es absolutamente lícita y en algunos casos diría necesaria e imprescindible para la población, por temor a que esa empresa sea vista en la comunidad internacional como un ente que está colaborando abiertamente con un régimen que ha sido sancionado, ¿no? Entonces,
De vuelta, de manera muy indirecta, esto se percibe de manera concreta. Este fenómeno me parece que es consecuencia de la complejidad y muchas veces de la falta de transparencia que algunos de estos regímenes sancionatorios presentan, ¿no? Hay zonas grises cuando un sector de la población de un Estado, cuando ciertos individuos son objetos selectivos de alguna sanción, hay zonas grises con relación a lo que los otros Estados pueden hacer o no pueden hacer. Esto forma parte de la lógica de la sanción que pretende generar una presión, digamos, multidimensional en el Estado. Pero esto tiene como consecuencia el hecho de que muchos se abstengan de actuar de manera lícita precisamente para no caer, digamos, en una posible violación. Y esto ha sido multiplicado, como se imaginarán, en tiempos de pandemia, ¿no? En tiempos de pandemia, las constataciones de casos en donde acciones lícitas no han sido realizadas por temor a una violación de una sanción han sido considerables. Por ejemplo, doy algunos ejemplos. Una serie de bancos suizos, por ejemplo, bloquearon las transferencias de bienes hacia Cuba, algo que, en definitiva, terminó impactando en la posibilidad de que Cuba accediera a cierto material médico para poder hacer frente a la pandemia. O empresas, una empresa sueca, por ejemplo, cito ejemplos para que ustedes vean la complejidad, ¿no? Es imposible mencionar casos concretos, pero solo para que vean todos los niveles que este problema puede plantear, que la empresa sueca decidió, por ejemplo, abstenerse de otorgar material médico a Irán, temerosa de que esto pueda llegar a implicar una violación, digamos, a las sanciones que se han establecido extraterritorialmente en el territorio de Irán. Esto, por supuesto, con consecuencias claras y concretas respecto, por ejemplo, al acceso de vacunas de la población. Me parece entonces que es claro, y esto es un poco la conclusión también de la relatora especial, que si bien las sanciones comprensivas, las sanciones amplias, violaban en muchos casos claramente los derechos de la población de manera inmediata, en el caso de las sanciones inteligentes o de las sanciones selectivas, a veces estas violaciones se producen de manera progresiva. Y esto no significa que se trate de sanciones menos graves o de violaciones menos graves a los derechos humanos, sino que en definitiva de alguna manera difuminan, se disuelven a veces las consecuencias negativas que las sanciones puedan tener. A veces se propagan estos efectos negativos, de modo que las sanciones que están orientadas a un individuo y que están absolutamente legitimadas y que son justificadas en términos de selectividad, a veces pueden terminar violando de manera indirecta los derechos humanos de cientos o de miles de otras personas que indirectamente se podrían ver afectadas por este tipo de acción. Entonces, lo bueno de la dialéctica es que ofrece una tercera etapa en el razonamiento. Nos permite vislumbrar la esperanza. Las sanciones internacionales marcan claramente una evolución del orden internacional. Corresponden al endurecimiento de las relaciones internacionales y al retroceso del multilateralismo, es decir, de la capacidad de los Estados, miembros de la comunidad internacional, para ponerse de acuerdo sobre las cuestiones más esenciales para la humanidad. Pero las sanciones son, en última instancia, una prueba de la resistencia del derecho internacional y de su capacidad para transformarse y, al mismo tiempo, mantener su utilidad social y, por tanto, seguir protegiendo los derechos humanos. En primer lugar, las sanciones internacionales extraterritoriales, que son unilaterales entonces, suponen un peligro real para los derechos de las poblaciones e ilustran, en mi opinión de académica, el proverbio francés según el cual el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Por supuesto, se puede entender por qué los Estados recurren a ellas en un intento de hacer cumplir el derecho internacional. El multilateralismo tiene grandes inconvenientes,
Los estados democráticos tienen dificultades para imponer su punto de vista en las organizaciones internacionales en las que cada estado tiene un voto. Y como sabemos, hoy en día hay muchas más dictaduras o estados corruptos en el mundo que democracias virtuosas. ¿Cómo podemos resignarnos a no hacer nada cuando nos enfrentamos a la agresión armada de un estado contra otro? Cuando nos enfrentamos a un genocidio, cuando nos enfrentamos a una política nuclear irresponsable que pone en peligro a todo el planeta. La tentación de recurrir a sanciones, incluso unilaterales, para intentar cambiar el curso de los acontecimientos es grande. La búsqueda de la eficacia del derecho, tengo problemas para la pronunciación, la búsqueda de eficacia del derecho internacional a toda costa conduce, sin embargo, en mi opinión, a una aporia, una paradoja, es decir, un callejón sin salida. En primer lugar, la legalidad de las sanciones adoptadas unilateralmente por los estados es más que dudosa, ya que violan grandes principios del derecho internacional, todos ellos derivados de la igualdad soberana de los estados. Por lo tanto, ¿cómo se puede garantizar un mayor respeto del derecho internacional utilizando medios que lo violan? En segundo lugar, esta práctica ha abierto la famosa caja de Pandora. Hoy los estados occidentales la aplican de forma desinhibida, pero ¿qué ocurrirá mañana cuando China, Rusia, India decidan sancionar a empresas o individuos occidentales que contravengan sus intereses? Las relaciones internacionales se convertirán en un fuego cruzado de sanciones unilaterales que debilitarán la economía mundial y conducirán inevitablemente a violaciones generalizadas de los derechos humanos. También hay mucho que decir sobre la instrumentalización de los derechos humanos como pretexto para adoptar determinados regímenes de sanciones unilaterales. Por ejemplo, a Estados Unidos nunca le ha preocupado realmente la violación de los derechos humanos por parte de China, mientras su posición como primera potencia mundial permaneciera incontestada. Cuando se compara su silencio sobre la situación en Tíbet, por ejemplo, con la aprobación en 2021 de la ley estadounidense de prevención del trabajo forzoso de los uigures, no se puede dejar de observar el doble estándar en el tratamiento de las situaciones. Y este doble estándar socava dramáticamente las relaciones internacionales en la actualidad. Por último, las sanciones unilaterales contravienen no solo el derecho internacional, sino también los principios fundadores del Estado de Derecho. En los procedimientos nacionales, en algunos procedimientos nacionales, las personas o empresas objeto de los mismos se ven a menudo privadas de su derecho al debido proceso. Su derecho a recurrir las sanciones es tan complejo que a menudo renuncian a él, resignándose a pagar las multas que pueden ser asombrosas. El récord lo tiene, que yo sepa, sí, el banco francés BNP Paribas, que tuvo que pagar 8.900 millones de dólares en 2014 a los Estados Unidos. Por todas estas razones y por las violaciones concretas de los derechos humanos que ha mencionado Emi, el relator especial de la ONU aboga cada año
para prohibir formalmente las sanciones internacionales unilaterales y permitir únicamente las sanciones multilaterales validadas por el Consejo de Seguridad en el marco del sistema de seguridad colectivo previsto en la Carta de la ONU. Esta propuesta parece poco realista, dado el estado actual de las relaciones internacionales, pero al menos podríamos reflexionar sobre cómo concebir un auténtico derecho multilateral de sanciones que fuera lícito según el derecho internacional y lo más respetuoso posible de los derechos humanos. Me parece que hoy, si los estados quieren evitar una sobrepuja perjudicial para la coexistencia pacífica, el bienestar de sus poblaciones e incluso la economía internacional, ha llegado el momento de sentarse en torno a una mesa y debatir todas estas cuestiones esenciales. Ha llegado el momento de redescubrir el multilateralismo. Bueno, y solo para terminar, preguntas que uno puede llegar a elaborar, digamos, después de reflexionar en torno de estos problemas, ¿no? Una primera pregunta es si efectivamente, digamos, el término sanción es útil, digamos, para seguir llevando adelante la discusión, ¿no? Porque, como decíamos al principio, es cierto que en una lógica de derecho interno, digamos, donde el Estado respalda desde su soberanía la imposición de medidas, la lógica de la sanción tiene una explicación concreta. Sin embargo, digamos, en el ámbito internacional, la percepción misma del concepto de sanción puede generar, digamos, una reacción en principio negativa, por muy multilateral que sea, ¿no? Entonces hay también una lógica del propio concepto de la sanción que me parece a mí lleva a una segunda cuestión que tiene que ver con qué es lo que se busca con la sanción. Me parece que aquí también la experiencia muestra que concebimos bajo el mismo nombre una serie de medidas que los estados llevan adelante con propósitos en muchos casos loables, pero que tienen, por lo menos en la idea del Estado que sanciona, cierta justificación diferenciada. ¿Qué es lo que pretende un Estado cuando recurre a este tipo de sanciones, considerando que desde el multilateralismo no hay cabida, digamos, a una posible respuesta frente a esa violación a los derechos humanos? ¿Se busca modificar el comportamiento del Estado que está violando los derechos humanos? Porque si es así, las estadísticas muestran, y hay un texto de Bierstecker del 2013 sobre Targeted Sanctions, donde dice que si lo que se pretende es buscar un cambio de comportamiento, solo el 10% de las sanciones unilaterales llevadas adelante han sido relativamente eficaces. Lo cual muestra que, en definitiva, la historia está indicando que quizás debamos abrir un poquito la posibilidad, no la caja de Pandora, otra caja, digamos, para pensar out of the box e imaginar otras posibles maneras de presión por parte de la comunidad internacional respecto de estados que violan las normas internacionales. Lo que se busca es expresar disconformidad con lo que el Estado está haciendo, porque también ahí quizás haya otras alternativas que se consideren quizás menos complejas que las sanciones y que seguramente sean más respetuosas de los derechos humanos. ¿Es una manera de castigar al Estado? Es decir, hay una lógica, digamos, un poco de retribución en esta idea de establecer una sanción, porque la propia idea de sanción tiene como parte, digamos, de su espíritu la idea de que hay alguien que impone algo a quien, en definitiva, está en un cierto lugar, digamos, de merecimiento, ¿no? De recibir esa medida de impacto. Habría que recompensar a los estados que, una vez que violan el derecho internacional, luego vuelven por el camino del cumplimiento. Es decir, hay una lógica de castigo y recompensa, ¿no? Esto que se suele llamar el carrot and stick approach, ¿no? Atraer al Estado, digamos, hacia el cumplimiento para luego establecer algún tipo de acción positiva con relación a ese Estado. Entonces, me parece a mí que hay como una serie, ¿no? de dificultades que en definitiva surgen de la práctica de las sanciones. Este es un ejemplo claro
donde me parece que la práctica de los estados antecede a la evolución del propio derecho internacional, ¿no? Como decía Muriel, analizar las sanciones es ver un poquito el derecho internacional en su desarrollo y el modo en particular en el que el derecho internacional es útil precisamente para que los estados puedan llevar adelante una serie de decisiones que, en definitiva, los propios estados consideran que son adecuadas para los fines, digamos, que los estados establecen. Me parece a mí que frente a estas opciones que los estados tienen, hay un rol para la sociedad civil, hay un rol para las academias, hay un rol para los think tanks, que en definitiva pueden pensar sobre este fenómeno más allá, digamos, de los propios intereses que los estados tienen a la hora de llevar adelante los valores que consideran esenciales de la comunidad internacional. Por eso me parece a mí y por eso el agradecimiento, que cuando estos coloquios, digamos, permiten que quienes venimos de la academia opinemos con relación a estos fenómenos, en definitiva lo que se produce es una interacción que a mi juicio es extremadamente útil y eficiente, ¿no? Que es este diálogo que se produce siempre entre quienes toman las decisiones y quienes en muchos casos trabajan con una reflexión que no tiene que ver con las medidas concretas que los estados toman. Y me parece que acá, tanto Francia como la Argentina son ejemplos también, donde en muchos casos la diplomacia se basa fundamentalmente en el trabajo que se produce con relación a la reflexión en torno de estos temas. Y en este sentido, este espacio de cooperación académica también creo que refleja en gran medida lo que se puede hacer a veces pensando en conjunto sobre problemáticas que en definitiva nos terminan afectando a todos independientemente del país en el que nos encontremos. Así que muchísimas gracias por la atención.